Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo el Creador me los tiene alentaditos? Esperando que en este hermoso día sabadito pues todos estemos felices y contentos porque es un día más de descanso. Bueno, para los que trabajan, gracias al Señor que es un día de descanso, pero los que no trabajamos todos los días tienen un descanso. Bueno, en esta ocasión yo traigo no sé cómo llamarle, si será algo que les voy a contar de mí o, o será, sí, puede que le llamemos experiencia. Voy a contarles una experiencia en mi vida y cómo Dios a mí me ha ido guiando en el camino. Quiero contarles que me voy a hacer, me voy a ir 50 años por allá, ¿verdad? Cuando yo estaba, quedas como de unos 20 años, el Señor fue tan bello, tan amable, tan caballeroso conmigo, que pudo rescatarme de donde yo me encontraba. Supuestamente cuando digo que donde me encontraba es porque yo no sabía nada de Dios. Yo tenía mis hijos pequeños. En ese tiempo pues estaba yo pasando una situación bastante difícil y con el paso de los días pues en realidad yo no sentía qué era para mí, ¿verdad? En ese momento no sabía para dónde darle. Muy poco voy a hablar de esto porque no me gusta hablar nada contundente a lo que mi vida respecta, pero voy a hablar cómo Dios a mí me encontró. En ese tiempo, en esos tiempos, como dice la palabra del Señor, de oídas, dijo el siervo, ¿verdad? Yo oía, pero no le conocía. Una hermosa tarde de un día sábado como hoy, acabamos todos de cenar, estábamos todos tranquilos. Mi papá, mi esposo, yo, mis niños. En ese momento pues todavía estábamos en momentos bonitos, ¿verdad? Todavía no pasaba lo que tenía que haber pasado. Y resulta que pasó una familia, yo vi que iba una procesión de gente. En ese momento la procesión de personas iban como 10 así y se aparearon donde yo vivía y me preguntaron que dónde quedaba un rancho a los que ellos iban a buscar. Entonces yo les dije que estaba todavía bien retirado para llegar donde ellos. Y bueno, se fueron. Yo les pregunté, ¿verdad? Que si iban a alguna fiesta. Y ellos me dijeron que no, que iban a hacer un servicio, un culto. Yo no sabía que era culto, yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Entonces continuaron ellos su camino y allá como a la hora y media, 2 horas, oí que venía otra vez un tropel de personas. Y salí a la calle porque nosotros vivíamos al mero a la orilla de la calle. Cuando yo salí a ver, vi la gente que llegaban y volvieron otra vez y entraron donde nosotros vivíamos. Y nos hablaron por el falso, porque por allá existe que es un falso el que tiene uno. No es como aquí que se usa el control remoto para abrir el garage y ya. No, allá. Tiene uno que bajarse y quitar el falso si vas en caballo, si vas en carreta, si vas en burro, en lo que vaya. Entonces,
les pregunté a ellos, ¿verdad?, que necesitaban. Y me dijeron que querían hablar con el encargado de la casa, el mero mero. Y les dije, y ya lo llamé yo a mi esposo y a mi papá y salieron ellos dos. Entonces, cuando habían hablado todo eso con lo que había hablado, vinieron y les dije, ellos le dijeron que me dijeran a mí. Entonces ellos no dijeron sí a nada, sino que me preguntaron a mí. Entonces cuando el pastor, hasta ese momento yo no sabía quién era, él me dijo, me dijo ellos que ellos no disponen de la propiedad, que es usted la que tiene que dar la orden. Entonces yo me les quedé viendo a ellos y les dije, ¿y por qué me dejan a mí? Les digo yo. Y en el tiempo, pues yo estaba jovencita, tenía como unos 23 años. Y ya yo les dije, ya me explicaron lo que querían, ¿verdad? Y, y yo les dije que sí, que estaba bien, porque me dijeron que no habían encontrado las personas allá y que ellos querían pues hacer algo, ¿verdad? Que fuera, que no querían irse con las manos vacías, así. Entonces, continuando, los hicimos pasar a un rancho de la orilla de la playa y les sacamos sillas, mesas y todo bueno, y como ellos eran bastantes y nosotros solo éramos 3 adultos y mis 2 hijitos que estaban dormidos. Entonces vino inmediatamente mi papá y me dijo, sí, déjalos pasar. Y yo no sabía nada, no sabía de qué se trataba y empezaron a explicarnos. Entonces vinieron las hermanitas en ese tiempo, yo no sabía ni que eran hermanitas, y me dijeron que les diera dónde hacer café y se fueron a mi cocina. Entonces ahí llevaban, pobrecitas, llevaban el café, yo les di una olla y estuvimos bien a gusto recibiendo allí, intercambiando palabras, y ya me preguntaron que si alguna vez me habían hablado de las cosas de Dios. Yo le dije que sí, que yo ya me habían dicho, pero que yo nunca me había dedicado, ¿verdad?, a estudiar eso. Entonces, sí, porque es verdad, cuando yo tenía 17 años, una tía me invitó y por primera vez, pues yo en realidad ya había dicho en ese tiempo, ¿verdad?, andar en con los hermanos. Viene, pues empezó todo muy lindo, hicimos el servicio y me gustó, ellos siguieron llegando donde nosotros, porque se hicieron buenos amigos y siguieron llegando. Allá cuando ya estábamos nosotros, pues a mí me gustaba. A mí, créanme sinceramente que lo que a mí respectaba, a mí me encantaba. Yo era alegre de saber que iban a llegar. Estuvieron llegando, no estuvieron, cada 8 días llegaban, de allí pues no sé por qué motivos, pues en realidad no se fueron para más arriba. Y bueno, pero me sirvió de mucho, les diré, porque allí no terminó todo. Cuando ellos empezaron a darnos a nosotros las palabras de Dios, yo empecé a sentir bien bonito, porque yo tenía un carácter bien pesado. ¿Cómo no? Tenía un carácter bien pesado, yo tenía una actitud bien así, tal vez no negativa para decirles así, porque en ese tiempo ni sabía que era positivo ni negativo. Entonces, me sentí como una plumita, me empecé a sentir bien bonito y pasado el tiempo, yo invitaba gente. Muchos iban, muchos no. Bueno, ustedes saben que a nadie le gusta, ¿verdad?,
según que creen que van a cambiar de religión, pero no, bueno. En eso pasó el tiempo y ellos por razones obvias dejaron de llegar. Entonces yo, como yo ya, según lo que yo había escuchado de hablar de ellos decían, nos daban la palabra. Yo el primer salmo que me aprendí fue el 123, el 121, ajá, y el 120, el salmo 121 y el salmo 23. Entonces, y el 43, esos son los primeros salmos que me aprendí. Cuando ellos me dijeron a mí que cuando tuviera una batalla, un problema, que llegara un ataque, que verdaderamente yo no pudiera sostenerlo, me dijeron que dijera esos salmos y algunas citas bíblicas que se encuentra en Hebreos 11:1, Primera de Pedro y todos esos textos. Yo honestamente, créanme sinceramente que lo hacía. Y ellos me dijeron que yo no necesitaba ir a una iglesia si no había allí cerca. Entonces, como ellos dijeron eso, yo me sentía, ¿verdad? Que sí, que no había necesidad de ir a ninguna iglesia. Y resulta que pasado el tiempo, empezaron los problemas, ataques, tanto en mi casa como por fuera. Yo no hallaba qué hacer. Ya habían habido problemas anteriormente, pero yo era bien gallona. Yo solucionaba los problemas a fregadazos. Pero yo ya no quería hacer eso. Ya no quería pelear. Porque a mí, la verdad, si me buscaban, me encontraban. No era nadita una perita en dulce yo no. Yo era una persona que sí verdaderamente daba terror. Y bueno, en eso me recuerdo que llegó una mujer de mi primo, no voy a mencionar su nombre. Llegó ella, ¿verdad? Y me retó a pelear y me reclamó lo que me iba a reclamar. Entonces yo no quería pelear. Yo no. Me acuerdo que ese ratito yo no hallaba qué hacer y yo solamente clamaba a Dios y decía, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Yo no quiero pelear. Y supuestamente ella, como sabía que yo ya era cristiana, dijo, ¿verdad? Esta hoy la hago pedazos. Y sí, me hizo pedazos, pero no me golpeó porque yo no le permití. Solamente lo único que yo no le contesté de todas sus malas palabras que ella me insultó. Cambia uno porque cambia. Entonces, cuando ella dio la vuelta y me dijo que ahí en la casa no me podía golpear, que cuando me encontrara iba a hacerme algo, bueno, yo ya fue dando la vuelta a ella, ¿verdad? Y me fui a orar debajo de un palo de coco que teníamos, no, caimito, era un palo de caimito. Allí debajo de un palo de caimito solté a llorar porque el terreno era grande y allí nadie me miraba. Entonces, allí le oré a Dios y le dije al Señor que por qué yo me había hecho así, que por qué yo no quería pelear. Y en eso, pues yo lloraba como que era una niña, y yo llorándole a Dios y diciéndole, Señor, si yo he sido con estos puños, ¿sí? Que me daba
No, yo daba. Y en eso, pues, por los milagros que existen en la vida, que sí, yo creo en los milagros, yo empecé a orar más. Me iba arriba a la casona y clamaba a Dios. Entonces, vine yo, empecé a leer la Biblia, porque ellos me dejaron una Biblia. Empecé a leer la Biblia, empecé a orar y empezaba a sentir que yo era más, bueno, vamos a llamarle así, yo sentía que yo estaba ya bien cobarde, ¿sí? Entonces, yo me sentía que yo ya no podía hacer eso. Yo ya no podía decir malas palabras, ya no podía decir cosas que no fueran. Y bueno, para los que me conocen, yo he tenido un carácter fuerte. Cuando de repente, ¿verdad? Empezaron pues en realidad los problemas, yo ya no quise. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Esto no es conmigo. Y todos los días yo rogaba a Dios que esas personas llegaran otra vez, como que si al ver a las personas yo me iba a sentir más liberada. Bueno, comenzó pues que me quedé sola. Me quedé sola con mis dos criaturas, con mis hijitos, mis dos criaturas. Y empezó la lucha. Y para acabarla de amolar, llego de mi mamá. Y mi mamá, ella era una católica, bien empedernida, cacha colorada. Y yo no le dije nada. No le comenté nada. Yo solo callaba. Y se acercaba en ese tiempo un rezo que ella hacía todos los años, que para junio iba a ser, que celebraban un tal corazón de Jesús. Bueno, yo no le decía nada, yo respetaba. Ahí fue, yo me quedé inclinándome, hice los tamales porque hacíamos 500 tamales para regalar. Y yo era la buena para hacer los tamales. Y así pasaron la noche, ellos rezando, y yo no rezaba. Mi mamá sabía que yo no era nada. Mi mamá sabía que yo no era ni católica ni nada en ese tiempo. Pero allí en ese momento yo ya conocía de Dios y sentía algo bien feo. Entonces, pero yo no podía hablar porque no quería herir a mi mamá. Pero había una tía, que ella es la que me había enseñado a mí, cuando yo tenía 17 años, ella era cristiana, es todavía. Que Dios bendiga a mi tillita Chenta. Entonces, en ese momento, yo empecé a sentir mucho dolor en mi corazón que estaba traicionando a mi Señor. Pero yo no participaba, pero no les hablaba a la gente. Yo no tenía todavía ese alcance, yo estaba tiernita en el Evangelio. Y así pasaron los días, pero yo seguía teniendo aquí adentro algo. Y para qué les digo, en otra ocasión les voy a contar todo el resto. Esto se queda en pausa. Vamos a continuar después. Y cuídense, que Dios me los bendiga. Ustedes saben que el tiempo pasa rapidito. Y bendiciones a todos. Que la paz de Dios quede con ustedes. Bye bye. Bye. Bendiciones.